buenos días a todos, bienvenidos y bueno, muchas gracias por el interés en las conferencias, por la asistencia y especialmente a los ponentes por venir desde tan lejos y aceptar desde un principio esta invitación. Y bueno, estoy segura de que van a ser unas jornadas muy interesantes para todo el mundo que esté interesado en cualquier cuestión de medio ambiente. Esta ponencia, como ya ha comentado Manuel, pues bueno, va a tratar de resumir un poco todas las acciones del proyecto, todo lo que se ha hecho durante estos 3 años y medio que llevamos trabajando en el proyecto. El proyecto Life Pinzón, su título es Proyecto de ampliación del área de distribución del tamaño poblacional de la especie prioritaria Fringilla polactequi. Es un poquito complicado, pero bueno, al final lo que habla es de la conservación del pinzón azul de Gran Canaria. El proyecto se desarrolla dentro del marco del programa LIFE de la Unión Europea, quien financia el 60% del mismo y está desarrollado por Traxa, que es el coordinador, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Empezó en el 2015, en septiembre de 2015 y va a finalizar en febrero de 2020, es lo que está previsto. Se desarrolla en esta isla, en Gran Canaria, que está dentro de la región macaronésica, y dentro de la isla pues se desarrolla en el área de la cumbre, en donde se encuentran las poblaciones de pinzón y donde se quiere ampliar el área de expansión del pinzón. En particular sería Inagua, los pinares de Inagua y los pinares de la cumbre central. El pinzón, bueno, supongo que todos lo conocen, pero comentarles que esta especie, cuando empezó el proyecto, no era una especie, era una subespecie con el pinzón azul de Tenerife. En el 2016, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza reconoció por una serie de artículos científicos que demostraban que la morfología de la especie, la genética y el canto eran diferentes respecto del pinzón de Tenerife con el de Gran Canaria, y entonces se reconocieron como especies únicas, ¿no? Cada uno, no subespecies. El pinzón azul de Tenerife, el de Tenerife se considera vulnerable dentro de la lista roja y el de Gran Canaria está en peligro porque su población es muy reducida. En el momento de empezar el proyecto tenía 250 individuos. Luego ya Luis María Carrascal nos va a hablar a lo largo del proyecto cómo ha ido evolucionando la población del pinzón azul en Gran Canaria. Y bueno, pueden ver aquí como curiosidad pues que el pinzón, el macho, tiene un color azulado y la hembra y la cría no es así, ¿no? Es un color parduzco. Voy a poner el canto del pinzón para que puedan escucharlo, a ver si se oye bien. Sí. Les dejo un momento escuchar porque viene de la época reproductora, por una curiosidad, ¿no? Porque si tienen curiosidades. Un poquito más. Imaginémonos en la cumbre, a ver si el viernes tenemos suerte y lo escuchamos allí. Sí. Bueno. Continúo mientras suena. El pinzón habita en el pinar canario. Solamente se conoce su presencia, es su hábitat, entonces solo se conoce su presencia en los pinares canarios. En particular, como he comentado al principio, en el de Inagua
que es donde está la población fuente, y en el de la cumbre. ¿Por qué habita en el pinar? Pues porque su alimento principal son los piñones de pino canario y se reproduce, los nidifica en las ramas de este árbol, ¿no? Es para los extranjeros o si alguien quiere el nombre científico, es Pinus canariensis, es el nombre del árbol, de la especie. Aquí tenemos una imagen de Inagua, del pinar de Inagua, que sería, como digo, donde está la población fuente del pinzón, o pinzul, como dice Manuel. Y luego pueden ver que es diferente es diferente de los pinares de la cumbre, porque los pinares de la cumbre son unos pinares de reciente repoblación, algunos de los cuales tienen 60 años, y bueno, pues sí que se ha comprobado, hay una población de pinzón azul establecida, que se está estableciendo, se está tratando de establecer en la cumbre con el proyecto, y se empezó con anterioridad, a través de programas del Cabildo de Gran Canaria. Los pinares de la cumbre, como ven, son un poco diferentes de los de Inagua, tienen mayor densidad, porque las densidades de plantación pues, fueron superiores a las finales, porque normalmente hay que hacer trabajos servícolas y están en ello, y tiene mayor presencia de estrato arbustivo, porque hay mayor humedad, la climatología es diferente, es un pinar termófilo el de Inagua, y el de la cumbre tiene mayor humedad. Entonces, el proyecto se desarrolla, el problema del pinzón no solo es la reducción de la escasa población, sino que el hábitat, como he hablado antes en la primera diapositiva, la han podido ver, ¿no? Que está Inagua y está la cumbre, pero el problema es que no hay conexión entre ambos pinares. Entonces, el proyecto plantea dos objetivos principales, que son, por un lado, la creación de núcleos poblacionales en los pinares de la cumbre, con el resultado esperado de liberar 120 individuos y lograr que la población aumente, y la creación de corredores ecológicos con un resultado esperado de 80.000 pinos canarios plantados, bueno, entre pinos canarios y escobones, que bueno, luego ya veremos que en ambos casos cómo van las cifras, ¿no? He dado otra cosa. Bueno, para desarrollar estos objetivos se establecieron una serie de acciones dentro del proyecto, algunas de las cuales son preparatorias, que ya se hicieron al comienzo del proyecto, que son unos estudios del plan de traslocación y plan de viabilidad para poder realizar la traslocación, que es el traslado de individuos de Inagua a la cumbre de Gran Canaria, y el otro documento de esta acción, va a hablar después Alejandro Suárez. Tendrá 10 minutos para explicarnos un poco cómo fue el trabajo. Y la acción el documento que se generó de localización y evaluación de nuevos lugares de suelta, Luis María Carrascal, en su ponencia sobre la evolución de la población, también hablará de ese trabajo, porque lo hicieron conjuntamente entre él y Ángel Moreno. Las acciones, como digo, hay una serie de acciones separadas que serían las preparatorias, luego hay acciones de conservación que en 3 de ellas ha estado participando la cuadrilla. La cuadrilla es los trabajadores de campo que ha contratado el proyecto para realizar estas acciones. Y luego en la última, que está desarrollada por el Gobierno de Canarias, que sería la declaración de cepa. La primera sería la liberación, luego voy a hablar de ellas por separado.
la liberación de individuos en la cumbre, que esa ha sido la parte de liberación de cría en cautividad ha sido liderada por el Cabildo de Gran Canaria, y la parte de traslocación desde la población fuente a la cumbre ha sido liderada por el Gobierno de Canarias. Y luego control de predadores alóctonos, en particular en relación a los gatos, y creación de corredores ecológicos, que es repoblación. Las acciones de seguimiento, que es para hacer el seguimiento de estas acciones de conservación, ¿no? Bueno, no las voy a mencionar, es simplemente seguirlo. Lo que sí es la acción de seguimiento poblacional de la población silvestre y de la población liberada, de esa acción en particular, que es muy importante en el proyecto, es esencial. Nos va a hablar después Alejandro Delgado, que es uno de las personas que trabajan en campo haciendo este seguimiento. Después hay que incluir las acciones de divulgación, que es esencial. Si la gente no conoce esta especie, si la gente no conoce que tiene en su entorno una especie en peligro de extinción, pues es como si no existiera, ¿no? Entonces, se le ha dado mucha importancia a este punto. Desde los proyectos LIFE siempre le dan una importancia especial. Y después comentaré las acciones y, por último, la gestión del proyecto propiamente dicha. Empezamos con el primer objetivo, que es la creación de núcleos poblacionales sostenibles en los pinares de la cumbre. El pinar de la cumbre, en el 2007, hubo un incendio en Inagua y que redujo la población de Inagua a la mitad. Y se observó, después de ese incendio, se observaron 2 individuos en la cumbre de Gran Canaria, y antes de empezar el proyecto, en el 2015 había 24 individuos, y actualmente la población estimada es de unos 60 individuos. Se está trabajando para tratar de establecerla ahí para que haya una conexión entre ambas poblaciones, la de Inagua y la de la cumbre. Y para ello, en el centro de cría del Cabildo de Gran Canaria están produciendo pinzones y se liberan en la cumbre. Dentro de la acción de liberación es la que está incluida dentro del proyecto LIFE, y se han liberado hasta ahora 52 individuos desde el 2015. Y anteriormente también había hecho trabajos de liberación el Cabildo, pero yo estoy hablando de las liberaciones incluidas dentro del proyecto. Y en la traslocación desde Inagua se han liberado 62 individuos en la cumbre. Las metodologías que se utilizan en una y otras liberaciones son diferentes. Luego vamos a ver con más detalle, pero un poco aquí ven que esto es un jaulón de aclimatación, y en él permanecen los individuos que vienen de cría en cautividad, permanecen 6 días. Es una suelta blanda. Y en el caso de los traslocados, los que vienen de Inagua, hasta ahora la metodología que se ha empleado ha sido una suelta dura. Y bueno, es algo a valorar, las metodologías de liberación, y eso es lo que se ha empleado hasta actualmente, ¿no? El número de individuos liberados es 114, el objetivo final del proyecto eran 120 individuos, y bueno, este año queda todavía una liberación prevista, y de todas formas tampoco es lo importante el número de individuos, sino que la población se vaya estableciendo y que vaya funcionando bien, ¿no? Que vaya evolucionando la conservación. Centrándonos en los que se liberan de individuos criados en cautividad, aquí tenemos un par de imágenes. Este es el centro de cría del Cabildo de Gran Canaria,
que lo gestiona exclusivamente el Cabildo de Gran Canaria con sus medios, con su personal. Es un trabajo que no está contemplado dentro del proyecto, sí, la liberación de esos individuos, pero no la cría, ¿no? Toda esta cuestión, pues el presupuesto sale del Cabildo. Y aquí tienen la sala de control, donde observan permanentemente a los pinzones, y aquí está uno de los jaulones de cría, que aquí podemos ver un nido, aquí se vería un pinzón, ¿vale? Y los jaulones estarían la hembra por un lado y el macho por el otro lado, y entre medias tienen una separación de, como una rejilla, digamos, antimosquitos, ¿no? O algo así, y que se puede cerrar y abrir para que se comuniquen en la época de reproducción. Pero bueno, yo no entro en detalle de esto porque es algo que el Cabildo de Gran Canaria luego, no sé si aportará algo al respecto. En cuanto a, una vez están los individuos preparados para la liberación, que bueno, el periodo reproductivo del pinzón en Inagua viene a ser de marzo a julio-agosto, y en la cumbre, en Tafira, que es donde está el centro de cría, empieza un poquito más tarde, como en abril, mediados de abril hacia mayo, y termina en agosto. Entonces, en septiembre se realizan las liberaciones, y antes de liberarlos, pues se prepara el jaulón, porque no es un jaulón que está fijo. El jaulón de aclimatación se monta, y con personal de Cabildo y personal de Traxa, del proyecto LIFE. Y las dimensiones del jaulón serían 3 metros, 2 metros y 2 metros, 12 metros cúbicos, y la altura del andamio es aproximadamente 1 metro sobre el suelo, para evitar el acceso de los predadores. Y estos jaulones, mientras está en el periodo de liberación, los individuos se quedan ahí 6 días, y ahí tiene una vigilancia constante, día y noche, 24 horas. El personal del Cabildo y del LIFE pues hacen turnos, y está permanentemente vigilado por si llega algún predador o algo que altere a los individuos, para poder evitar esos riesgos. En primer lugar, pues antes de sacarlos del centro de cría, se realizan análisis con anterioridad para poder tener los resultados a tiempo, y para asegurarse de que los individuos son susceptibles de liberar, que no tienen ninguna enfermedad que puedan transmitir a la población silvestre. Se pesan, se miden, se anillan, se hace el marcaje, y después pues se meten en los vehículos. En esta ocasión fue el de Traxa, últimamente se está usando del Cabildo, y se llevan desde donde llega el coche hasta el lugar donde está el jaulón, que está por el pinar, para que la gente no lo pueda ver mucho, que esté, pues se lleva a pie. Los jaulones, una curiosidad, bueno, aquí esta es la trampilla de liberación, por donde salen los individuos. Esta está cerrada habitualmente durante estos 6 días, y se abre exclusivamente pues, cuando se quiere que salgan. Una vez salen, ya se vuelve a cerrar la trampilla, para que no vuelvan a entrar y evitar el riesgo de que puedan entrar el pinzón y detrás un gavilán y haya alguna pérdida, ¿no? Entonces, una cosa que se hizo durante el proyecto, que Loli, la veterinaria del centro de cría, en el 2017, pues ideó este añadido, ¿no?, al jaulón, porque inicialmente el primer año lo liberamos desde dentro, pero vimos que los individuos se asustaban mucho al abrirlo, al haber una persona dentro. Entonces, lo que se hace es se pone la caja de transporte fuera, se cierra
para que los individuos no puedan salir y se asusten rápidamente, se quitan las tapas y luego ya salen los individuos. Que esto se abre además desde abajo para que los pinzones no vean a ninguna persona cerca y no se asusten y se choquen con las vallas. Aquí pongo un vídeo de 1 minuto para que vean un poquito unas escenas de la liberación del año pasado, del 2017. La trampilla está abierta y los pinzones están observando a ver qué hacen. Ahora verán cómo algunos salen. Por aquí está. Bueno, había cámaras por ahí. Estábamos lejos, esto es con zoom. No. Y nada, ya está terminando el vídeo. Pero creía interesante que vieran un poquito la escena, que no es algo también que salgan rapidísimo, que estén alterados, los pinzones están adaptados al medio, durante este tiempo van viendo lo que hay en el entorno. Y bueno, pues cada vez se ha ido mejorando la metodología y parece que va funcionando bien. Se me oye bien, ¿verdad? Porque estoy así que me aparto, que me acerco. Bueno, en cuanto a la otra parte de la liberación en la cumbre, que es la traslocación de individuos que se capturan en Inagua, en la población fuente, y son individuos silvestres y se liberan en la cumbre. Aquí tenemos, esto sería el pinar de Inagua, y se me ha desviado esto, perdón, pero bueno, y este es el pinar de la cumbre. También, bueno, una vez se capturan los individuos, se hace el marcaje, se mide. Aquí tenemos un poco unas fotos de Inagua, ¿no? Nos ponemos pues se miden, se pesan, perdón. Se miden tarso, pico, alas. Y se preparan los comederos y bebederos para que una vez se capture sufran el mínimo estrés posible y se meten directamente en la jaula de transporte para tratar de causar la mínima alteración posible. Después se llevan a una casa forestal donde pues, está el personal del gobierno, permanece 2 o 3 días durante las capturas hasta la liberación y allí se hace el procesado de ver si tienen alguna enfermedad, ¿no? Con el veterinario. Se liberan al día siguiente, se pasan una noche, se les deja con alimentación para que se relajen y al día siguiente se liberan. No sé a ver si se ven. Es un poco mal el vídeo porque lo he hecho con mi móvil, mal, pero por lo menos sirve para ver un poco cómo es la acción. La diferencia de una liberación y de otra. Vale. Una vez liberados, bueno, algunos de los individuos capturados en Inagua y en el 2017, algunos del centro de cría, se les puso un transmisor que pesa menos de 1 gramo y bueno, aquí lo ven, ¿no? Se les pone como si fuera una mochila en las alas y les permite el radioseguimiento durante 42 días. Aquí tenemos la antena con la que
Alejandro Delgado y el equipo de campo hace el seguimiento y luego pues recopilan los datos de la dispersión de los individuos. Él va a hablar un poco más de ese tema. En los corredores ecológicos, que sería el segundo objetivo, hasta ahora está previsto plantar 228 hectáreas, y donde no llegan a caber las 80.000 plantas que estaban previstas, porque el problema no es que no hay superficie en la cumbre pública para poder plantar. De hecho, mucha de la superficie se ha conseguido gracias a los propietarios particulares que han cedido voluntariamente sus territorios y han autorizado a plantar ahí. En particular, 84 hectáreas son las que nos han autorizado plantar, y de las 228 que se plantarán, 150 hemos plantado hasta ahora y está previsto terminar la plantación de aquí a final de proyecto, hasta los 59.000, como he comentado. Bueno, ahí tienen los resultados hasta ahora. La importancia de los corredores ecológicos es que, como he comentado antes, el Pinar de Inagua, el Pinar de la Cumbre, hay mucha superficie que no tiene nada de vegetación. Entonces, cuando fue el incendio en Inagua, la población trató de salir, pero se encontró pues, con predadores y tal, y que no tenía dónde refugiarse. Entonces, el proyecto considero que algo importantísimo y esencial, como en todos los proyectos de conservación, es la creación de corredores ecológicos, romper esa fragmentación del hábitat, ¿no? Evitar que el hábitat esté fragmentado. Y estas son las superficies marcadas en color, son las superficies previstas a plantar. Algunas de ellas son de propietarios particulares que no han aceptado que plantáramos, entonces no todas al final se han podido plantar o se van a poder plantar, pero la mayoría sí. O sea, donde hemos tenido quizás más dificultades ha sido en esta zona, que tampoco preocupa mucho porque ya realmente hay pinar, ¿no? Entonces todo esto sí se ha plantado, que esto sería Cruz de Tejeda, para la gente de aquí de la isla que conozca. Esto es Cruz de Tejeda, aquí estaría Llanos de la Pez, esto se vendría la carretera todo por aquí, y aquí estaría Roque Nublo, y esto sería la carretera hacia el Juncal, hacia Yacata. Vale. El viernes, la visita de campo, iremos a ver esta zona de repoblación y después iremos a esta zona a ver el hábitat del pinzón y a ver si conseguimos ver o escuchar algún pinzón, si se dejan. Para las acciones voy a ir poniendo una serie de fotografías que vean un poco cómo trabaja la cuadrilla. El problema, las dificultades que hay en la isla, las conocen todos los que viven aquí, que son las fuertes pendientes para las plantaciones y el terreno pedregoso que no permite la mecanización. Entonces, todos los trabajos se han hecho manualmente, todas las plantaciones. Solo contamos con 4 trabajadores de campo que la verdad que se están dejando el lomo para sacar el proyecto adelante, que aprovecho que están aquí para decir sus nombres, presentarlos. Se llaman David, Eva, Rafael y Pepe. Y bueno, como he comentado antes, muchas propiedades son particulares. También quiero agradecer aquí, aunque no sé, creo que no habrá ningún propietario, pero bueno, pues si hay alguno, pues que es muy importante la colaboración de gente que tiene propiedades y que no recibe nada a cambio. Y bueno, problemáticas de las repoblaciones, como siempre, la climatología. Y en nuestro caso hubo un incendio en el 2017, que habíamos plantado en una zona donde habíamos plantado 1000 pinos, pues se quemaron todos, ¿no?, recién plantados. Pero bueno, mejor que se quemen el primer año que después de 4. Así que al año siguiente se repusieron. Y hay que pensar en positivo. Bueno, la planta que
que se está plantando, valga la redundancia, son pino canario, Pinus canariensis, y el escobón, Chamaecytisus proliferus, que es una especie arbustiva, para que no haya solamente un estrato arbóreo, sino que haya también algo de arbusto de refugio. La planta procede de los viveros del Cabildo de Gran Canaria, que lo producen ellos ahí y directamente nos las traen, nos las facilitan al proyecto, ¿no? Aquí ven, pues, después de un año, un escobón y un pino. Algunas fotos del trabajo de la cuadrilla, que pueden ver que tienen superficies con mucha pendiente, con mucho arbusto, que dificulta mucho el acceso, el riego, el movimiento de las mangueras. Algunas zonas que no están a pie de carretera, algunas tardan en llegar 40 minutos caminando. Tienen que, bueno, aquí es el aullado, ¿no? Pero tienen que cargar el material pues en mochilas que se han comprado para ello, pero en la espalda, ¿no? Y bueno, que también en ocasiones el Cabildo, cuando ha tenido disponibilidad del helicóptero, también nos ha facilitado para poder trasladarlo en algunas zonas un poco lejanas. Alguna foto más, bueno, la plantación consiste en el aullado, que se ha aullado durante el año y luego se planta de noviembre a marzo. Algunas de las zonas, como pueden ver, fue afectada por el incendio, entonces en ese caso la verdad que nos facilitó luego la plantación porque había menos arbustos. Entonces, bueno, es una pena para el entorno, pero bueno, hay que tratar de ver lo positivo de todo. Mañana, el viernes, iremos a esta zona y la verán. Y esta es, pues, bueno, aquí ven la dificultad de la pendiente, ¿no?, del entorno, porque la plantación es desde aquí arriba hasta más abajo de aquí. Esta es la zona de Chimirique, para quien le suene, de Ayacata. Parte de las plantaciones las realiza también el voluntariado, las zonas llanas, las zonas que no suponen riesgo para gente de a pie que vienen con familias. Y la verdad que pasan una jornada muy entretenida. De la cuestión de toda la información sobre la divulgación nos va a hablar José Manuel Caballero de Foresta, que es el técnico que ha estado encargado de estas acciones y bueno, que antes se me ha olvidado mencionarlo cuando he hablado de las acciones de divulgación. Y esto es, pues eso, cuando estaban plantando, la cuadrilla siempre marca cuáles son el distanciamiento, el marco de plantación, para que la gente no haga los hoyos donde quieran, porque siempre hay que seguir una metodología, ¿no?, de plantación. Y luego ellos, y en muchas ocasiones también han dejado los hoyos hechos y luego ellos lo plantan. La gente lo planta, lo riega, incluso se han hecho después voluntariados de riego. En cuanto al riego, el abastecimiento de agua también es una complicación añadida. Como no hay agua directamente para coger y ponerse a regar, pues se instalan depósitos flexibles que son de Traxa, se han instalado, y el Cabildo, con sus cubas del Cabildo, nos abastecen de agua. Hay alguna zona, como la embocada del Nublo, que es del Nublo hacia Ayacata, un camino que hay forestal muy bonito, si a alguien alguna vez le apetece hacer el paseo. Esa zona también ha sido una de las principales corredores ecológicos del Pinzón para repoblar, y ahí no tenemos posibilidad de impulsar el agua ni hacerlo llegar con cubas. Entonces hay una presa. Se habló con el propietario particular y se le paga el agua y nos permite, la impulsamos con un motor y se lleva a las zonas de repoblación. O sea bueno, un poco para que vean que la complejidad del terreno, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes, que tenemos las pocetas, que son los alcorques. Se hacen unas dimensiones grandes porque se hace un riego de asentamiento y luego, como mucho, y luego 3 riegos en verano. No damos abasto para hacer más porque hay muchas superficies muy diversificadas, muy dispersas,
y solo hay 4 personas. Y ahora mismo hay, pues, el año pasado 24.000 plantados, 20.000, y este año 36.000, entonces no se puede. Y se riegan, se echan 30 litros de agua en la poceta, por eso se hacen grandes, y luego pues hasta que puedan volver, entonces tiene que aguantar el pino. En particular este año, el primer año hubo una ola de calor, 2 olas de calor bastante fuertes y hubo muchos problemas en los resultados de la repoblación. Pero este segundo año sí que, bueno, se repusieron marras y los resultados han sido que sí que más del 60% de la repoblación se ha permanecido, ¿no? Se ha establecido. Algunas imágenes más que hay del montaje del sistema de riego, de una serie de, pues eso, aquí entre arbustos, tenido que levantar, y las distancias, ¿no? de las tuberías que hay, que en algunos casos llega hasta 2 kilómetros desde donde llega la cuba, ¿no? Bueno, algunos problemas que hemos tenido, el incendio, como digo, que se perdieron 1.000 pinos y luego se volvió a plantar. Aquí tenemos antes del incendio plantado con un voluntariado, quemado por el incendio y repuesto. Y luego no hay muy buena aceptación de plantar pino en la cumbre. La población local pues piensa que el pino, debajo del pino no crece nada y claro, no es una especie de agroforestal que puedan aprovechar. Y entonces ha habido algunas ocasiones que nos han arrancado pinos, como 100, 170 en total, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues lo que se ha tomado la decisión es en la zona donde lo ven, que es en los caminos reales, pues se ha puesto escobones en la zona vista y los pinos un poco más allá para evitar esos problemas. Pasamos a la acción de los gatos. Ya va quedando menos, que veo que quizás estoy hablando un poco con un tono un poco monótono, pero bueno, es mi forma de ser. El control de especies alóctonas. Los gatos asilvestrados se capturan también lo realiza la cuadrilla, esta acción, con trampas Tomahawk. Unas trampas que están homologadas y se hacen cursos para que la cuadrilla pueda estar preparada para hacer esta acción, ¿no? Siempre dentro de los protocolos establecidos por la legislación. Hasta ahora se han capturado 136 gatos en 3 años, que llevan menos de 3 años, y lo curioso es que en principio cuando estás capturando debería haber cada año menos. En este caso, cada año han caído más gatos. Puede ser que hayamos mejorado la metodología de captura, pero también el problema es que hay muchas poblaciones locales en la cumbre que viven ahí y si no hay una información a la población, unas campañas de esterilización o un apoyo aparte de las capturas en sí, pues al final los gatos se reproducen muy rápidamente y bueno, cabe destacar que todos los gatos, bueno, de los gatos que hemos cogido no tenían chip, que esa es también otro punto. Se llevan al albergue de animales y luego allí sigue el protocolo que establece la legislación. En el mapa pues pueden ver las zonas donde se han ido poniendo las trampas, que es todo lo verde y amarillo, y las amarillas son donde han ido cayendo más, ¿no? Esta sería el área de la cumbre, que es donde se ha hecho más esfuerzo porque es la zona de liberación. Y tendríamos que haber hecho también un esfuerzo en la zona de la población fuente. El problema es que llegar hasta allí requiere mucho tiempo y la cuadrilla, entre plantar y poner trampas y tal, no da tiempo a ir allí. Entonces, pues en algunos momentos se ha comentado pues, que se necesitaría realizarlo de otro modo, ¿no? Llegar a esa zona, porque se tardan desde aquí 2 horas hasta la cadena y luego pues lo que tardas en entrar a la cadena de Inagua. Pasamos a las acciones de divulgación.
La primera, la página web, que bueno, no me enrollo, quien quiera puede entrar, ver la información que hay en ella, más de 700 fotografías, ha habido hasta ahora 25.000 visitas, y tenemos Facebook y Twitter para poder seguirnos. Si alguien quiere hacerse amigo o seguirnos, pues aprovecho la ocasión para decirlo, aunque imagino que ya todos, como se han inscrito a través de la web, pues la conocen. Pero bueno, comentar que ahí está la descripción del proyecto, las acciones como están en el estado actual, en particular están hasta diciembre de 2018, y hay artículos publicados y los documentos generados en el proyecto que quien quiera puede descargárselo. Las acciones divulgativas, que luego José Manuel, como he dicho antes, va a indagar más en ellos, simplemente decir que estaban previstos 180 acciones de talleres que se han adaptado a niños con unos títeres y a adultos pues un PowerPoint y alguna actividad que fuera más atractiva, ¿no? Y luego en las acciones de voluntariado estaban previstas 20 y ya se llevan 23 acciones, entonces esta acción está completada, ¿no? Los resultados, no va a haber ningún problema. En las acciones del material divulgativo, pues bueno, ya han visto lo que les han dado en la entrada, y luego pues folletos, cuando vayamos a campo también pueden ver ahí en 5 puntos que se han puesto estos paneles informativos y para que sepan que ese es el entorno del proyecto, ¿no? Y cuáles son los objetivos y los resultados del proyecto. En las mesas se han hecho 4 mesas de trabajo, que son las previstas en el proyecto, y 2 de ellas se hicieron aquí en Las Palmas y 2 se han hecho nos acercamos a la población local para que pudiera participar en ellas los pobladores del entorno del área de proyecto. En particular fuimos a la aldea de San Nicolás y al Juncal de Tejeda, a Tejeda. Y bueno, participó la gente local. La verdad que es interesante conocer tanto la opinión de los gestores, de las administraciones y de las empresas, como la de los pobladores locales. Si no tenemos en cuenta su opinión, estos proyectos que se desarrollan en un entorno rural no van a tener éxito nunca, porque siempre necesitamos su colaboración. Y por último, las acciones de gestión. En gestión del proyecto, antes se ha comentado un poco, ¿no? Existe un comité de seguimiento. Dentro del comité de seguimiento, bueno, este comité de seguimiento, que es el órgano que toma todas las decisiones respecto al proyecto, está constituido por representantes del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, de 2 asesores científicos que son externos del CSIC, que son Luis María Carrascal y Manuel Nogales, y por mí, y por Traxa, yo como la directora técnica del proyecto. Nos reunimos semestralmente, una vez cada 6 meses, y luego aparte pues se mantiene la comunicación frecuente para las cuestiones que puedan surgir, con algunas reuniones pues eso, extras, ¿no? La red de trabajo es ya la última acción de la que voy a hablar. Es importante, dentro del programa LIFE consideran muy importante que haya comunicación entre los diferentes proyectos LIFE. De hecho, en la conferencia hay bastantes proyectos LIFE representados, tanto de la isla como de fuera de la isla. Y a nosotros, pues en particular, nos invitaron a ir al LIFE Stone Curlew en Cambridge, la RSPB, la RSPB, la Real Society, no sé, Protection of Birds. Y pues estuvimos también en el LIFE Paludícola, que está en Castellón, desarrollándose actualmente, en el LIFE de Garajonay, en La Gomera, que fue en noviembre pasado el Congreso Internacional, y luego pues se ha presentado unos pósters en
en una acción en la región macaronésica, en las Azores. Y bueno, otras acciones que no pongo, ¿vale? Pero estas son un poco donde nos hemos desplazado. Luego, por ejemplo, también se fue a Spark, al Congreso Spark, y también se hizo una ponencia allí. En todos estos lugares se ha presentado el proyecto, ¿no? No solo se ha ido. Ya son mis 2 últimas diapositivas, así que genial. Bueno, sobre todo agradecimientos, en primer lugar, como he comentado antes, a la cuadrilla, a todos los miembros que han trabajado en el proyecto, a los asesores científicos que siguen dedicando su tiempo sin recibir ninguna remuneración económica por parte del proyecto, ni trabajar por ello, ¿no? Su institución que no tiene ningún beneficio. Los técnicos del Gobierno de Canarias que están ahí a pie de cañón con la cuestión de los pinzones, el personal del Cabildo de Canarias que es mucho y muy diverso porque participa tanto el personal de los viveros como los de la comarca para abastecernos de agua, los técnicos, bueno, primero a los técnicos del comité, perdón que no los he mencionado primero, técnicos y el director de Medio Ambiente. Y el personal del centro de cría, por supuesto, que realiza la acción de la liberación, ¿no? No he puesto a todos porque son muchos y a lo largo de estos años han pasado diferentes personas porque no ha sido siempre el mismo personal y entonces la verdad es que no cabía, ¿vale? Pero bueno, que se sientan todos agradecidos por el trabajo. Al personal que se ha contratado en las asistencias externas que me han sentido que se ha podido formar un equipo gracias a ellos y el proyecto pues muchas veces ha tirado con más énfasis, ¿no? Y ha sido muy fácil el desarrollarlo gracias a ellos. Y los propietarios particulares, como he comentado antes, los voluntarios, los participantes en mesas de trabajo que al final pues tienen que perder tiempo de otra cosa. Y los participantes en las acciones de divulgación, que aunque lo reciban, pero nos dan su tiempo también para escuchar sobre el proyecto. Y nada más, muchas gracias a todos y espero cualquier cosa, ya habrá un momento de preguntas.